los artículos científicos, de los artículos científicos orientados a nuestro congreso, el IHTC. Esta noche vamos a compartir con el ingeniero Patricio Reyes, docente investigador de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, del Departamento de Ciencias Exactas, que nos va a compartir su experiencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial y en especial en lo que es la utilización de esta tecnología que se encuentra en auge en estos momentos para realizar todas estas actividades que nos interesan y que van a ser de gran ayuda para que podamos llevar a buen puerto nuestras propuestas. Así que damos la bienvenida al ingeniero Reyes, bienvenido Patricio, y el auditorio está en tus manos. Bien, muchas gracias, David. Buenas noches con todos. Vamos a hablar un poquito, bueno, se me pidió hablar de cómo convertir un proyecto social en un artículo científico para el IHTC, ¿no? Eh, con- Vamos a ver unos prompts para que la inteligencia artificial nos ayude a validar qué tan viable es convertir un proyecto social en un artículo científico, ¿no? Se está planteando una ruta práctica, problema, evidencia, impacto, replicidad y contribución. Bueno, el objetivo general, pues, es transformar un proyecto social, humanitario, comunitario en una propuesta de artículo científico con lógica compatible con el IHTC. Es decir, ver el problema real, la intervención que se hizo, la evidencia que se tiene, el impacto que se ha tenido, la replicidad que ese impacto puede tener en otras comunidades similares y cuál es la contribución científica de este tipo de proyectos, ¿sí? O sea, de este tipo de... pues, el producto esperado, pues, evidentemente este curso que se está recibiendo, pues es para que los participantes puedan eh, tener un paper del problema científico, bueno, del problema de vinculación reformulado como un problema científico, ¿no? Bueno, aquí está una ruta de lo que está hecha para 3 horas, lo vamos a hacer un poquito menos, vamos a dinamizar de tal forma que podamos salir en las 2 horas, ¿sí? Eh, la regla del taller, no se inventan datos, ni resultados, ni métricas, ni beneficiarios, ni citas, ni impactos. Si falta evidencia, se declara como limitación y se diseña una estrategia honesta para fortalecer el paper, ¿no? Bueno, proyecto social no se convierte en paper por describir lo que se hizo. Se convierte en paper cuando demuestra que el problema resolvió, que evidencia el género, su impacto, el impacto que produjo, eh, y qué aprendizaje puede ser replicado. Recuerde, cuando un proyecto social simplemente se describe, es un informe o los informes que se presentan como finalización de proyecto o como avances de los proyectos, ¿no es cierto? Entonces, convertirlo en paper es algo un poco más de trabajo científico, en donde tenemos que ver varios aspectos. Eh, bueno, y vamos directamente a lo que es el IHTC, pues, y qué se espera en la publicación con el enfoque del IHTC. Se espera un enfoque fuerte en donde se haya desafío humanitario o social real, sí, una tecnología o metodología de intervención aplicada, evidencias verificables en contexto y aprendizajes transferibles. Y esto es lo más importante, ¿no? Que podemos transferir de una forma efectiva, ¿sí? Que sea sustentable y que sea, pues, evidenciable más que nada, ¿no? Eh, bueno, y los temas afines, ¿no? Tecnología humanitaria, inclusión digital, educación, salud, agua, energía, clima, comunicaciones sostenibles. Bueno, en Ecuador tenemos varias cosas que hacer, en el nivel de Latinoamérica igual, ¿no? En lo que es el aspecto social. ¿Cuál es el enfoque que un artículo debe tener versus, bueno, un informe de proyecto, ¿no? Proyecto que es lo que todo se hace cuando se acaba en todas las universidades se hace cuando se acaba uno de estos tipos de proyecto, pues, eh, bueno, tanto el artículo como el informe tienen 5 enfoques, los 5 elementos, ¿sí? El propósito, el enfoque, el resultado, el valor y la evaluación. Mientras que un informe simplemente
su propósito es contar qué se hizo. En el artículo científico tenemos que hacer o tenemos que demostrar qué se aprendió. ¿Qué se aprendió de esa experiencia con la comunidad, con la intervención, con las que se haya realizado? Sí, el enfoque en un informe simplemente se enuncia las actividades ejecutadas, mientras que en los artículos científicos se evidencia, ¿sí? Se tiene que estar evidenciado el impacto y la contribución que se hizo. Eh, los resultados, mientras que en un informe el resultado es un producto o servicio entregado, en un artículo científico se tiene que transformar en un conocimiento transferible, ¿sí? El valor en un informe, pues, es la implementación local, mientras que un artículo es el modelo de aprendizaje replicable. Así que podemos llevar a otras partes para que esto sea exitoso también, ¿sí? Y la evaluación, pues, en un informe de cumplimiento, un informe es el cumplimiento operativo como tal, y en un artículo científico es, pues, el análisis crítico y científico. Y nos podemos basar en una pregunta guía que nos dice, ¿qué puedo aprender otra comunidad, institución o investigador a partir de este proyecto? Bueno, eh, sí, ¿no? Sabemos que un proyecto tiene el nombre, su lugar de implementación, la comunidad, el problema social o identificado, objetivo original, actividades, tecnologías, resultados, evidencias, limitaciones. Entonces, a toda esta información que ya la tenemos porque pues la sacamos eh, de proyectos sociales ya están ejecutados, se están ejecutando o ya han sido ejecutados en su totalidad, pues eh, un entregable sería una ficha básica del proyecto para iniciar la conversión hacia el artículo científico, ¿verdad? Y en esto nos va a ayudar la inteligencia artificial. Eh, bueno, las 5 preguntas iniciales que debemos hacernos es, ¿qué problema social humanitario abortó el proyecto? ¿Qué intervención se implementó? ¿Qué cambio después de la intervención? ¿Cómo se evidencia ese cambio? ¿Y qué aprendizaje puede servir a otros investigadores o comunidades? Sí, miren que si bien es cierto, son muy parecidas a las preguntas que hay que hacernos, ¿no es cierto?, al inicio de un proyecto, pues ya cambian a un sentido más de evidenciar y eh, darle un tono de transferencia tecnológica, ¿no? Como se dice, transferencia de lo que se haya hecho bueno, hay una advertencia, ¿no? Si la respuesta a la pregunta 4 es débil, es decir, de cómo se evidencia ese cambio, el artículo todavía puede ser viable, pero necesitará reconocer la limitación y fortalecer la recolección de evidencia. Sí, esto puede ser mediante, no sé, bueno, eso va a depender mucho del enfoque que haya tenido el proyecto social. Podría utilizarse más que nada, pues, herramientas estadísticas para evidenciar esto, ¿no es cierto? Bueno, la viabilidad científica. El objetivo de esto es determinar si el proyecto puede convertirse en artículo científico, identificar su contribución principal y definir el enfoque más adecuado para IHTC. Eh, bueno, los criterios y las preguntas que me orientan estos criterios son, el primer criterio, que el problema tiene que estar claro, ¿sí? Es decir, si responde a una necesidad real y verificable, más que nada verificable, porque todo esto debe ser sustentado documentalmente. La intervención definida es el segundo criterio y que se puede explicar qué se hizo y cómo, es decir, eh, para que cualquier persona pueda entenderlo, ¿no? Una explicación muy clara. El tercer criterio, la evidencia disponible. Y pues la pregunta ahorita es si existen datos, registros o testimonios. Para esto, pues cuando se diseña el proyecto social, debe tenerse en cuenta que los entregables contengan este tipo de registros, sea documentales con firmas de las comunidades en las que se interviene o con fotos en donde se vean, qué sé yo, tal vez las capacitaciones que se dio o lo que se implementó con la comunidad. El cuarto criterio es el impacto identificable. Bueno, aquí se observan algún cambio social, técnico o educativo, ¿cierto? Se ve qué cambió.
con nuestra intervención. La replicidad, que es, otros podrían adaptar la experiencia, ¿no es cierto? Eh, es decir, ver cómo nos fue y ver o proyectar qué tal nos va a ir en una comunidad que sea similar. Y la contribución científica, que es el quinto criterio, que es qué genera. Si este aprendizaje genera, nos genera un aprendizaje, un modelo, una metodología, es decir, una evidencia útil que nos sustente, que puede ser transformado en un artículo científico, ¿cierto? Una replicidad. Entonces se presenta un semáforo de viabilidad y un proyecto social se puede, es altamente viable a transformarse en un artículo Jueves científico. 7 de mayo, una explosión alteró la tranquilidad de Carolina del Príncipe, uno de los municipios más pacíficos. Gracias, María. Bueno, se vuelve altamente viable eh, cuando el problema está claro, la intervención es documentada, los datos de antes y después son accesibles y se tiene una evidencia sólida. Eh, es decir, hay una contribución visible de lo que se ha hecho. Es viable con ajustes cuando hay intervención e impacto potencial, pero faltan métricas, marco teórico o formulación científica. Bien, ustedes saben, el marco, las métricas y los marcos teóricos de la formación científica es muy importante en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Sea científico, sea de investigación o sea de vinculación. Tiene que estar muy bien sustentado para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Y pues no es viable o es un semáforo rojo que casi hay que detenernos a mejorar, es que requiere evidencia. Sí, o sea, el proyecto está bien narrado, pero no demuestra resultados verificables ni aprendizaje replicable. Es decir, eh, se, se hizo el proyecto, pero no se tomó la precaución de tomar evidenciables que me puedan dar un sustento de lo que yo hice. ¿Sí? Entonces, si es altamente viable, ya pues lo escribimos ya. Si es viable con absoluta, lo fortalecemos con datos y pues si requiere evidencia, replanteamos el enfoque, ¿sí? Bien, en los tipos de contribución se puede dar que es una contribución tecnológica, ¿sí? Se habla de la transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Que está inclusive en la ley de educación, que es un desarrollo, una adaptación o una implementación técnica. También otro tipo de contribución es la metodológica, ¿sí? Que es un proceso, un modelo o una guía que me da una ruta o un marco para poder ser replicable y que me da algún tipo de resultado evidente en la comunidad. Y el social es un cambio de acceso, inclusión o aprendizaje o bienestar, ¿no es cierto? En lo de muchos de los proyectos sociales, pues se da emprendimientos y ese es el cambio social, ¿no? Se educa a la gente para que tenga un medio de vida. Y pues de estos tres también hay la contribución híbrida que mezcla entre las tres. Pueden ser dos cualquiera o las tres, que tenga un impacto social sostenible. Sí, para el IHTC, la contribución híbrida suele ser fuerte cuando se une solución aplicada, evidencia de impacto y posibilidad de replicación. Y esto tiene que estar bien sustentado y bien defendido. Bueno, ¿y cómo me ayuda la IA para, para ver qué tan bien me va en un proyecto social? Miren, eh, este es un prompt que va a hacer la evaluación de la viabilidad. Sí, entonces, miren, un prompt, bueno, esto estaba concebido como, este prompt está concebido como las primeras
las primeras recomendaciones que daban para hacer un prompt en inteligencia artificial, ¿no es cierto? Se le da un rol, se le da la información necesaria y se le pide entregables, es decir, lo que quiero que me dé para, para yo construir mi documento o inclusive que me dé el documento construido. Y ya vamos a ver esto en forma práctica. Entonces, miren, este prompt me dice, ¿no es cierto? Primero le da el rol, le dice, actúa como un revisor experto IEEE y HTC en tecnología humanitaria. Evalúa si este proyecto social puede convertirse en artículo científico. No inventes datos y da resultados. Bueno, no inventes ni datos, ni resultados, ni referencias. Sí, porque ChatGPT suele hacer, o bueno, cualquier inteligencia suele hacer mucho esto de por enriquecer lo que está generando, pues pone una cosita o cosas por ahí que no tienen nada que ver, ¿no? Que posiblemente, pues, le parezca que está bien para hacerlo atractivo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Ojo, actualmente se da la recomendación, bueno, como les dije, ¿no es cierto? Este es como está planteado, como daban la primera vez de cómo hacer un prompt, que se le da el rol, se le pide, se le da la información y se le pide los entregables. Actualmente los modelos más actuales de inteligencia artificial me dicen que ya no hace falta darle el rol porque pues ya la inteligencia entiende qué es lo que quiere y toma el rol solo. Vamos a conservar en este momento solo específicamente porque le estamos diciendo que tiene que ser un experto IEEE y HTC, ¿sí? Y vamos a conservar esto porque al darle este rol, la inteligencia artificial se va y se conecta a las páginas de IEEE y ve pues qué parámetros hace un revisor, qué tiene que ver. Entonces vamos a conservar esto por este momento. Pero como les digo, en los modelos actuales ya como que nos dicen que no está ahí, esta primera instrucción de cómo actuar ya no es necesaria que el modelo entienda. Bueno, bien, ahí entonces la segunda parte es, se redacta la información que se pide. La información, proyecto, lugar, población beneficiaria, problema abordado, intervención, tecnologías, metodologías, evidencias disponibles, resultados observados y limitaciones. Miren que esto puede ser redactado ahí mismo en cierto proyecto, tal nombre, lugar, tal nombre, pero, pero, la situación es que podemos subirle lo que nosotros ya tenemos como entregables en nuestros proyectos, es decir, los avances, los informes de avance, los informes de tanto del coordinador como de los docentes colaboradores. Y la inteligencia artificial va a coger sola estos ítems que ahí le pedimos, ¿sí? O que tenemos que darle, mejor dicho, ¿sí? Va a coger sola, va a analizar los documentos y va a llenar eso sola. Y ya vamos a ver, y esto para este curso, pues ya corrí un primer borrador de un proyecto de la universidad, de unos compañeros de ingeniería electrónica, de un proyecto STEAM que ya cerraron. Me proporcionaron la información, subí con este prompt. Se me generó más o menos, se demoró en generar aproximadamente 5 minutos en la primera versión que le pedí. Bueno, eso ya les comento. Acabemos del prompt. Entonces, bueno, se pide la información, da la entrega, ¿sí? Y como entregable se le pide que me dé la viabilidad, si es altamente viable, es variable con ajustes o requiere evidencia. El segundo punto, problema científico preliminar. El tercero, gap o vacío. El cuarto, contribución principal. El quinto, evidencia disponible y faltante. Y el sexto, riesgos del paper y recomendaciones. Miren, entonces, como les digo, bueno, antes de pasar, les voy a mostrar esto. Déjenme ver cómo no. Dame un minutito. Mm, no, tengo que compartir otra cosa.
Se me hace, dame un minuto hasta abrir el... No, a ver, estoy medio perdido. No sé, tal vez encontré esto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Buenas noches. Muy buenas noches, dígame. Una pregunta, ingeniero. Tal vez, ¿qué inteligencia artificial nos recomendaría utilizar con su experiencia? A ver, miren que yo he hecho, a ver, depende del área, depende mucho del área. En matemáticas, por ejemplo, que es el área en que más he trabajado, eh, el DeepSeek es la que mejor se me ha adaptado a, especialmente cuando se trabaja con, bueno, les voy a comentar una experiencia. Eh, Hice un estudio de lo que, de las tres que más suenan aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Un estudio de del análisis de integrales triples con inteligencia artificial. Entonces, utilicé tres herramientas. Hice la comparación entre tres herramientas de IA, que fue, que unido a las más sonadas de Ecuador, que es ChatGPT, Gemini y DeepSeek. En realidad, la que me dio mejores resultados en la parte matemática fue DeepSeek, ¿sí? Fue DeepSeek. La segunda mejor me dio Gemini y ChatGPT me dio como tercera opción. Eh, en la parte un poquito más social, creo que de lo que tengo experiencia de hacer, ChatGPT se maneja muy bien, se maneja muy bien. Y yo diría que DeepSeek y de ahí Gemini. Evidentemente, esto es variable, ¿no es cierto? Porque en cada momento están sacando una nueva versión y esa versión mejora la anterior. Eh, Así es que habría que ver, dependiendo del campo en el que se quiera implementar, cuál es la mejor. Les estoy hablando de los más comunes, pues hay Cloud, hay Llama, hay la europea que se llama, se me fue en este momento. Bueno, pero hay varias. Eh, Hay que hacer un análisis de para qué quiero y una especie de estado del arte, ¿no? Revisar eh, qué nos recomiendan en ese campo, si hay investigación en ese campo, en hablo de inteligencia. Eh, Esto de la inteligencia del uso es también eh, investigación, ¿no? Investigación de ver cuál me va a ir mejor en la temática o en el campo en el que yo la estoy aplicando. A ver, déjeme, y aquí está. Patricio, en el chat tenemos unas dos preguntas. La primera nos consulta si vas a entregar los prompts, si los vas a enviar los prompts. Y la segunda nos dice cuál es tu opinión acerca de El uso de Call, perdón, no te entendí la última pregunta. el uso de Clouden para este tipo de actividades. Claudia, bueno, eh,
Considero que todas las IA son buenas. Como les digo, depende del campo, una es mejor que otra en cierto campo y en otro campo la otra le supera por las propias entrenamientos que ha tenido cada una de las inteligencias, ¿no? Eh, en realidad es cuestión de probar. No les puedo decir es más buena o es más mala porque depende del campo, ¿sí? En cuestión de los fronts, sí, no hay ningún problema. No sé cómo les están haciendo llegar. Yo le daría la presentación completa a David para que les haga llegar y tengan eso. No tendría ningún problema. Recuerden, bueno, hay estas situaciones de dilemas éticos, ¿no es cierto? Que nos dicen, eh, si nos ayuda la inteligencia artificial a hacer algo, pues ¿quién es el que escribe? ¿Escribe la persona o escribe la inteligencia? Hay muchas discusiones al respecto. Yo, bueno, inclusive dicen que, eh, y lo que he leído, si se genera un buen prompt, pues el resultado que le da la inteligencia artificial es basado en lo que uno le pidió. Así es que sí, le pertenece a uno porque fue lo que le incluyó. Es como en compras públicas, ¿no es cierto? Bueno, hay universidades que lo hace el mismo docente, investigador o bien de vinculación, y hay universidades en las que hay una persona en la que se le da el pliego de necesidades y hace todo el proceso. Entonces yo pienso que, y es un criterio personal, no sé, si alguna persona discrepa, pues le entiendo, ya son criterios y criterios. Eh, Pienso que si una inteligencia artificial actúa como una asistente ejecutiva, si uno le pide que haga una redacción de algo y lo hace, es porque uno le está pidiendo puntualmente qué hacer. Bueno, ahí hablan de la ética, de que sí te pertenece a la persona de investigación porque hace el prompt y inclusive se puede patentar los prompts. Pero hay prompts que son muy genéricos y ¿cómo se patenta eso? Entonces hay mucha tela que cortar al respecto todavía en esta discusión de ética del uso de la inteligencia artificial. Eh, bueno, que no es el fin de este curso, ¿sí? Más bien es enseñarles la inteligencia artificial como una herramienta, ¿sí? A ver, aquí está. Eh, Miren, les voy a compartir, no sé si estoy, a ver, bien, ahí me indican si están viendo el chat GPT. Estamos mirando una carpeta, parece el explorador. Porque no me muerta, veamos. Ah, ya mandó toda la pantalla. Bueno, veamos ahí entonces. Ahí está. Ahí sí me ven el chat GPT, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, señor. Ya, listo, miren. Aquí estos PDFs que están subidos son los informes del proyecto de investigación que realizaron mis compañeros del área de electrónica en la universidad, que ya está ya está cerrado. Entonces son los informes de avance que hubo, el informe de cierre, también el perfil con el que se ingresó el proyecto. Y este ETCM 2025, sí, y lo hice por probar más al subir este set. Es el template de la IEEE para artículos.
Bueno, entonces le dije lo que ya vimos, ¿no es cierto? Actúa como registrador experto IEEE HTC, evalúa si este proyecto social puede convertirse al digo, no inventes datos, resultados ni referencias y la información que necesita, proyectos, lugar, producción, intervención, todo lo que vimos, ¿cierto? El prompt que vimos, ya vimos. Y miren, aquí le digo, todo lo anterior lo tienes en los archivos PDF que te adjunto. Le indico que le adjunto eso y ya. Entrega la variabilidad, el problema, el gap, lo que estuvo expuesto en el prompt. Y le digo, esta data al template de la IEEE que te adjunto en formato zip, donde encontrarás el formato látex entregable lleno con todo lo pedido. Sí, entonces miren, le doy los archivos para que la inteligencia me lea y le doy inclusive fue por probar, ¿no? Le di el template del artículo científico. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Mm, ah, Y me entregó este PDF. Está en el formato, está a doble esto. Bueno, ahí incluso hizo tablitas. Evidentemente, todo lo que me genere la inteligencia, tengo que revisarlo. Tengo que revisarlo muy minuciosamente para ver si todo está bien. Si de pronto no se inventó algo, a pesar de que se le dijo que no, pero puede ser que por ahí hay algún dato erróneo que interpretó mal. Eh, Y miren, me generó con referencias, con declaraciones, con estructura. Son una, dos, tres, cuatro, cuatro. Bueno, esto pasó. Después estaba probando, ¿cierto? Le dije, ah, listo, me dio los descargas en látex, en PDF, y el comprimido que tenía látex más PDF. Después le dije que me haga en un formato coherente a este. Le vuelve a generar el informe solicitado y ya no usas el formato IEEE. Utiliza un formato propio para este tipo de informes que tú conozcas o se te haya entrenado. Y me generó, en este se tardó un poco más, en este se tardó alrededor de unos 7 minutos. Eh, sí, por eso lo hice antes, no quería hacerles a ustedes esperar 7 minutos y esos 7 minutos pues que estén esperando, ¿no? Pero ahí están los pruebas, ustedes pueden ver en el chat GPT cómo lo alimenté. Evidentemente es un chat de GPT de pago, ¿no? Porque el básico como que no me hace, no tiene estas herramientas que permiten al chat desarrollarse en su forma total. Entonces, miren, me da un informe de evaluación de potencial científico del proyecto, se llama Conversión del proyecto, bueno, proyecto social STEAM, un artículo científico de HTC. Eh, y me da el tipo de documento, sí, el enfoque editorial, tecnología humanística, educación STEAM, inclusión rural y transferencia metodológica. Miren, el diseño sugerido, artículo tipo estudio de caso aplicado para IEEE HTC o Congreso afín. El alcance, evaluación preliminar basada en documentos institucionales, no reemplaza revisión bibliográfica, análisis estadístico final. Ojo, por supuesto, ustedes saben, un artículo científico, este análisis es prácticamente obligatorio. ¿Sí? Tener un análisis, un sustento estadístico sólido. Y el dictamen principal fue, es viable con ajustes. ¿Sí? Entonces me dice que sí, que este proyecto científico es viable. Toca ajustar algunas cosas porque en lo que ha analizado la inteligencia artificial me dice que hay documentos institucionales, ¿sí? Pero igual hay que hacer esto. Hay que hacer una revisión bibliográfica y un análisis estadístico que pues me dé el sustento fuerte, ¿no? Para poder, convertir esto eh, en un artículo científico. Miren, incluso me da una nota monológica, me dice, este informe no inventa datos,
resultados ni cifras ni referencias. Las conclusiones se basan en el perfil del proyecto, informes de avance y documentos de cierre compartidos para el análisis. ¿Sí? Miren, me da un resumen ejecutivo. Sí, me dice proyecto evaluado, presenta potencial real para transformarse en un artículo científico. Me da un dictamen de revisor que me dice viable con ajustes. El proyecto puede convertirse en artículo científico, pero debe resguardar la evidencia de impacto educativo y social antes de formar conclusiones fuertes. Se recomienda redactarlo inicialmente como estudio de caso aplicado con evaluación preliminar y ruta de mejora metodológica. Miren, hace hasta una sugerencia para, pues, que el artículo inclusive vaya por una línea en la que no sea rechazado, ¿no? ¿Me da fortalezas el proyecto? Sí. Eh, Me da una síntesis de la entrega solicitada. Recuerden de que le pusimos que me dé la viabilidad, el problema científico, el gabo vacío, la contribución principal, evidencia disponible y el riesgo recomendado. Esto estaba en el prompt. ¿Sí? Me da una respuesta resumida. Eh, Por ejemplo, el Gabo vacío me dice que falta documentación científica y evaluación del sistema del modelo de STEAM, prácticos replicables y adaptables al contexto. Que posiblemente esto sí haya, ¿sí? Posiblemente esto sí haya. Los documentos que pude subir son los que me compartieron mis compañeros, que son básicamente los informes. Pero detrás de esos informes, pues sí, yo estoy seguro que tienen estos documentos detrás, porque es parte de lo que se va recopilando, ¿no es cierto?, en los proyectos sociales. Bueno, pues sería de subir de todo, ¿no es cierto? Ahí creo que hay que incluir esos documentos eh, y ver qué me dice ya subidos los documentos extras que se generan en el, en el transcurso del proyecto social. Sí, miren, me da el análisis de cuál fue la contribución principal. ¿Sí? Sistematizar y evaluación preliminar de un modelo de tareas STEAM, humanistas, integrados arquididácticos y respetables los roles. Me da evidencias disponibles y faltantes. Miren, las disponibles, informes, beneficiarios, talleres. Y las faltantes me dice medición pre-post, análisis por género, aprendizaje, usabilidad, adopción y seguimiento. Esto, esto de adopción y seguimiento no es algo que se haga como parte de los proyectos sociales, ¿no es cierto? Pero bueno, si se quiere hacer ah, se quiere hacer del, del proyecto social un artículo científico, pues hay que tomar en cuenta que vamos a tener que hacer algunas actividades luego de que el proyecto se haya terminado. ¿Me da los riesgos y recomendaciones? Miren, me da consolidar una base de datos, aplicar instrumentos, definir indicadores y presentar un estudio de caso aplicado. Bueno, me da un informe base. Estamos pasando rápidamente, ¿no? Porque no vale la pena ir leyendo esto. Estamos viendo las partes más importantes. Miren, me da cómo se registró. O sea, toda esta información la sacó la inteligencia sola de leer los documentos que le subí. Sí, no hizo falta que yo la redacte nuevamente en el prompt o que esté perdiendo el tiempo de control C, control P. Nada, simplemente subí los documentos y se generó toda la información a través del análisis que hizo la inteligencia artificial de esos documentos. Mire, en la población, la intervención tecnológica metodológica, ahí está lo que se ha utilizado, la evaluación que esto es importantísimo, la evaluación de viabilidad científica. Ya estamos un poco cansados por la hora. Bueno, eh, miren, la problemática social, la brecha de acceso a experimentos de STEAM, la acción, mantener el enfoque de equidad educativa y tecnológica humanitaria,
Y la valoración, miren, fuerte, fuerte, y me da todo lo que evidenció en los informes que se fueron presentando de este proyecto social. ¿Sí? Me da un problema científico preliminar. Miren, me da hasta resaltado. Me dice que las instituciones educativas rurales de Cotopaxi presentan limitaciones en el acceso a experiencias prácticas de aprendizajes de STEAM. Este estudio realiza la factibilidad de aceptación y potencial formativo de una intervención basada en talleres que didácticos. Sí, me da preguntas de investigación sugeridas. ¿Cómo contribuye la STEAM educativa? Ta. Bueno, el objetivo científico sugerido, el vacío que ve, ¿sí? ¿Sí? Que el vacío que se ve que puede llenarse. Eh, Me da la contribución principal propuesta. Miren, me redacta la contribución principal. El artículo aporta sistematización y evaluación preliminar de un modelo de talleres de STEAM humanitario para contextos educativos rurales, integrales y didácticos. Bueno, me hace una tablita de cuáles van a ser los tipos de contribución y los contenidos sugeridos para cada tipo de contribución, evidencia disponible y evidencia faltante. Sí, entonces, ¿qué se ve en los informes? ¿Qué no se ve? ¿Y qué es necesario? Eh, y los riesgos que podría tener el paper. Miren, narrativa descriptiva. Y me dice por qué podría afectar la aceptación y la mitigación recomendada. Entonces me da el problema, me da la solución posible. Por ejemplo, me dice un paper no puede limitarse a contar actividades ejecutadas. Por supuesto, ¿no es cierto? Ya dijimos eso. Dice enfocar el problema, método, evidencia, resultados y replicidad. ¿Sí? El impacto sobreafirmado. Los revisores pueden rechazar conclusiones sin datos medibles, ¿sí? Si no hay una parte estadística que sustente o unas tablas, no sé yo, de métricas que se haya fijado para, para medir, no sé, el grado de satisfacción o el, el- el grado de conocimiento adquirido. Bueno, puede hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Usar expresiones prudentes, aceptación, percepción, actividad, resultados preliminares. Y vamos a ver por qué me dice esto de usar expresiones prudentes. Un poquito más adelante en la presentación vemos qué no debemos decir porque podría venirse abajo la aceptación del paper. Bueno, datos dispersos, falta de revisión de literatura, metodología, bien, son los riesgos, ¿cierto? Que nota que podrían eh, verse en el paso del proyecto a artículo científico. Miren, me da recomendaciones, me da un título tentativo eh, y como sabe que todos los buenos congresos son en inglés, los Scopus, me da inclusive en inglés, Training STEAM Education Model, ta. Mire, dice, ¿sí, no? El uso de estimen lo que hacen los modelos educativos con kits móviles aplicados en zonas rurales, escuelas rurales de Cotopaxi, Ecuador, un caso de estudio. ¿Sí? Me dijo hasta el tema, el título. Me da las acciones concretas de redactar, ¿sí? Me da la estructura sugerida para un futuro artículo. Miren, datos, diagnóstico de esa literatura, las evidencias necesarias, ¿sí? El contenido sugerido. Y me da la conclusión del informe. ¿Sí? Me dice las recomendaciones finales, avanzar con un artículo de estudio, en caso aplicado, incorporado a la evaluación cuantitativa y cualitativa de resultados educativos. Con estos ajustes, el proyecto puede comunicar una contribución relevante. Bueno, y me da inclusive referencias. Bueno, si ustedes ven, las referencias son los documentos.
que yo le proporcioné para que haga el informe, ¿no? Sí, el informe de cierre, el perfil del proyecto, los informes de avance. Y son 7 hojas que generó a partir de lo solicitado. Bien, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. Ya. Listo. Bien, entonces eso generó con ese prompt. Esa es la utilidad de la IA. Nos puede evaluar qué tan bien está el proyecto, qué tan recomendable es pasarle a un eh, artículo científico y qué se debería hacer para mejorarlo y que sea aceptado. ¿Sí? Bueno, este es, bueno, es una fórmula base, ¿no? Dice, eh, cómo formular un problema científico o reformular el problema científico desde lo que estamos teniendo en el proyecto social. Por ejemplo, una formulación sería este trabajo aborda el problema de, tan, ponemos el problema en contexto, pues evidentemente las personas que manejaron el proyecto van a poder redactar esto fácilmente mediante intervención con el objetivo de hablar y el impacto, ¿no es cierto? Entonces, miren, una comparación entre redacción débil y redacción científica. La redacción débil me dice, se capacitó a estudiantes. Esa es una redacción como para un informe de cierre, ¿no es cierto? Bueno, ni siquiera, porque hay que solventar un poquito más, pero bueno, una redacción científica cambiaría ese se capacitó a estudiantes por se analizó la mejora en competencias digitales después de una intervención formativa basada en aprendizaje práctico. Sí, no, es un poco más de lads, un poco más científico, es un poco más como con, se diciendo título vendedor. Otra reacción débil se entregaron sensores agrícolas. La redacción científica podría ser, se evaluó la adopción de sensores de bajo costo para apoyar decisiones de riego en pequeños productores. Redacción débil, se instaló Internet en una comunidad. Bueno, se instaló ahí. Una redacción científica, se evaluó el efecto de una solución de conectividad de bajo costo en el acceso de recursos educativos digitales en una comunidad rural. Sí, entonces la redacción científica va a no solo decir que se hizo, sino qué se evaluó, por qué se hizo, qué se implementó y qué se solucionó con eso. Entonces, ¿qué hacer de actividad que es el eh, proyecto social a investigación que es el artículo científico? Por ejemplo, actividades que se hizo, ¿no es cierto? Pues el método, cómo se implementó, evidencia que cambió y la contribución que se aprende. Entonces, un error frecuente es confundir una lista de actividades con una metodología reproducible. Tener un checklist de actividades no es tener una metodología. Por favor, sí hay que ser muy enfáticos en eso. Checklist nos sirve para ver que todo esté listo, más una metodología me dice no solo que esté listo, sino que sea medible, que sea evidenciable y otras cosas más. Miren, y aquí está un PROM 2, que dice problema científico, y me dice, le da el rol otra vez, ¿no es cierto? Actúa como experto en metodología de investigación aplicada y redacción IEEE. Transforma la descripción del proyecto en una formulación científica clara. Información.
Descripción del problema, descripción del proyecto, problema inicial, contexto, beneficiarios, intervención, resultados, cambios observados, evidencias disponibles. Y como entregables, lo que se le pide, ¿no es cierto?, es problema operativo original, problema científico reformulado, pregunta de investigación principal, objetivo científico general, objetivos específicos, variables técnicas sociales sugeridas y versión lista para la introducción. Este no lo hice todavía. Vamos, hagámoslo, ¿no es cierto? Del mismo proyecto que estamos, pues, y no sé cómo hacer esto. Espérenme un ratito. Eso. Seleccionamos esto. Voy a pasarlo tal cual. ¿Alguna pregunta tal vez? Fernanda. Mira, Fernanda Libisaca. No. Ah, no. Se le prendió el micrófono, tal vez. Listo. Bien, entonces veamos. ChatGPT. Ah, le copio aquí. Pero bueno, lo voy. Sí, no, y como ya estuve trabajando en este proyecto, ya sabe a lo que me refiero. Voy a enviarle directamente el prompt. Miren, veamos, ¿no? Bueno, fue rápido. Miren, mira la formación científica, el problema operativo original. Miren, desde una visión operativa, el problema puede formularse así. Las unidades educativas rurales de Cotopaxi necesitan actividades prácticas, recursos didácticos y metodologías activas que permitan acercar a niños y jóvenes al aprendizaje de electrónica, robótica, programación, energías regulares y matemáticas con el fin de fortalecer su interés por áreas de STEAM. El problema científico es formulado. Miren, me da la fórmula. Existe limitación y evidencias aplicables sobre cómo una intervención STEAM basada en kits didácticos, aplicaciones móviles y metodologías activas pueden fortalecer el interés, la motivación, la autoconfianza, tecnología y las habilidades sociales, ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas en niños y jóvenes de instituciones educativas rurales de Cotopaxi. La pregunta de investigación principal. Miren, me da dos opciones. Sí, me dice que la una es cómo incide una intervención educativa STEAM basada en kits didácticos, aplicaciones móviles y metodológicas activas en el interés, la motivación, la autoconfianza, tecnología y el aprendizaje inicial de niños y jóvenes de instituciones educativas rurales de la provincia de Cotopaxi. Eh, y una versión más breve para el triple HTC sería: ¿qué efectos produce una intervención STEAM práctica apoyar en kits educativos y aplicaciones móviles sobre el interés y la motivación hacia áreas científicas y tecnológicas en estudiantes rurales de Cotopaxi? Miren, entonces me va redactando todo lo que yo le solicito, ¿no es cierto? En base a la información que ella tiene. El objetivo científico, el valor del efecto, me da los objetivos específicos. Evidentemente, cada dueño del proyecto social, que es el director y los docentes que colaboran, ¿cierto? Eh, Tiene que revisar estos objetivos. Si en realidad están bien contextualizados o de pronto por ahí haya que cambiar algo que la inteligencia artificial está sobreestimando que se puede hacer y que tal vez no, ¿sí? Dependiendo de muchísimos factores. Factor social, factor geográfico. Hay muchas cosas que pueden cambiar y, y es evidente, las personas que pueden cambiar o que pueden solventar y mejorar esto son evidentemente las personas que hicieron el proyecto. ¿Sí? Puede estar bien,
estar bonito, pero no puede ser práctico. Puede que de estos 5, solo 4 me sirvan y tal vez reformular un quinto. Bueno, pero indudablemente es una gran ayuda para empezar, ¿no es cierto? Miren, las variables técnicas y sociales sugeridas. Variable, uso de Steam, desarrollo de aplicaciones móviles, ejecución de talleres. Miren, me da ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 soluciones, o 11 variables técnicas y sociales sugeridas, ¿sí? Con la posible medición. Que esto es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo medir para poder sustentar en caso de que se me lo requiera? ¿Sí? Y miren, y aquí me da una versión lista de la introducción del artículo. Bueno, las educativas rurales, la lata, ¿no es cierto? Que evidentemente también hay que leerla. Puede que esté alguna barbaridad por ahí, puede que no, puede que esté todo bonito, puede que necesitemos cambiar algo para adaptarlo a lo que nosotros pensamos y que la inteligencia artificial no notó porque la inteligencia artificial se basó en documentos y no en la experiencia en campo. ¿Sí? Ustedes saben que a la final el papel aguanta todo. La experiencia práctica es distinta. ¿Sí? Nos refleja otras realidades y otras cosas que no se pueden sacar solo del papel. Bien, entonces, importante leer todo y pues, entonces si ustedes quieren, ¿no es cierto? Cogen, copian esto, ponen en Word o directamente le piden a la inteligencia artificial que les genere un Word el, con el, con el informe con lo que les dieron y les va a dar algo como esto, ¿cierto? Sí, Word similar a este. Esto. Bien, entonces el prompt 2 fue ejecutado. Me parece que lo que generó pues, estuvo bastante bien. Sin embargo, todo lo bien que esté tiene que ser sometido al análisis y revisión de las personas que conocen del tema. Bien, el paso 3 es el gap y contribución, ¿cierto? El gap que es el hueco que se puede encontrar eso, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Que es el gap, es el vacío que justifica el artículo. No es una frase decorativa, debe explicarse el por qué el trabajo merece ser leído. ¿Sí? En esto entra la falta de soluciones adaptadas a contextos vulnerables, la ausencia de evidencias sobre impacto real, ¿sí? Eh, la escasez de modelos replicables de bajo costo, la poca evaluación de adopción tecnológica, la limitación de documentación científica de experiencias comunitarias y débil articulación entre tecnología y resultados sociales. Esto es bueno, esto se da muchísimo porque los proyectos sociales se quedan en los informes finales, ¿cierto? No hay como así, como los proyectos de investigación, o muy pocos son los que generan papers al respecto. Y esto debe cambiar. Es siempre un proyecto de vinculación, proyecto social, debe tener resultados evidenciables, publicables. Lo ideal sería que las publicaciones no cuesten, ¿no? Pero bueno, eso también. No, 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 no es cuestión de no vamos a hablar de los negocios. Pero bueno. Ajá, bien. Ah, bueno, hay una plantilla, una posible plantilla para describir la contribución, ¿no es cierto? Este estudio contribuye con, y le ponemos el método, la evidencia, el modelo, la implementación, para el problema de población evaluado mediante los datos, instrumentos y orientado a impacto, replicabilidad. Este, esta redacción de la contribución debe responder qué aporta el trabajo, que no sea solo descripción, qué evidencia sostiene ese aporte y que puede replicarse o adaptarse.
¿sí? Ahí está la extensión sugerida de cada parte del artículo, ¿sí? El arte de la introducción al Word. Bueno, esto voy a pasarlo muy rápido. Ustedes, eh, estoy seguro que la mayoría sabe esta información. Este mapa del proyecto paper, ¿sí? Elemento del proyecto, seleccionar. Bueno, y ahí hay que ver, ¿no es cierto?, el contexto social, la revisión de soluciones existentes, la intervención realizada, la tecnología o proceso usado, los beneficios, los indicadores, la percepción de los beneficiarios, limitaciones y aprendizajes replicables. Miren, cada una de estas evidencias es una sección del paper, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura narrativa que debe conservar? El problema, porque importa, el gap, que es que falta, la intervención que se hizo, la evidencia que cambió, el aporte que se aprende. Y bueno, el mensaje central, ¿no? Un buen paper no es una colección de secciones, es una argumentación progresiva basada en evidencia, ¿sí? Entonces, miren, el ChatGPT me hace bien bonito, ¿no? Me argumenta muy, muy bien. Bueno, me argumenta bien, digamos, no digamos que muy bien, ¿no? Porque todo está sujeto a verificación de las personas que conocen del tema, pero no necesariamente puede estar como una argumentación progresiva basada en evidencias, ¿no? Eso sí va a tener que hacerlo el escritor del paper, la persona conocedora, darle este matiz de una argumentación progresiva. Y, como dijimos, basada en evidencias de campo, ¿sí? Porque él estuvo en el campo de acción y sabe qué pasó. Ciertas cosas que tal vez no se reflejaron en los informes, porque los formatos de los informes también piden solo ciertas cosas y otras pues son obviadas. Otro prompt, un outline estratégico. Y me dice este prompt, actúa como consultor respecto a IEEE y HTC, diseña un outline estratégico para un artículo de 4 a 6 páginas. La información, bueno, el título tentativo, la problemática científica, la atribución, la intervención, la evidencia unible, resultados, impacto, limitaciones. Y esto es lo que ya me hizo antes, ¿no es cierto?, en el programa anterior. Y me dice que me entregue el título mejorado, la estructura por secciones, el objetivo de cada acción, las figuras y tablas recomendadas, distribución aproximada de palabras, riesgos de enfoque. Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se demora? 9 y 8. Ya está en forma. Está haciéndolo bastante rápido. Miren, me da el problema operativo, el original, ¿no es cierto?, el científico reformulado, la pregunta, el objetivo general, los objetivos específicos. Voy a hacer, casi me hizo algo similar a lo anterior. Voy a pedirle, ¿cómo se llama? Déjenme ver una cosa. Se llamaba ETCM 2025.cpl. No. Eh, digámoslo, ¿no es cierto? Oh, perdón. Voy a pedirle que redacte toda la información que generó
y la adapté al, al template del que se proporcionó en el archivo etcm raya 2025.0. Entrégame el archivo látex y el PDF compilado de una vez, ¿no? Ah, Entrégame, perdón. Listo. Veamos. Veamos si lo hace, ¿no? Si me mete toda esta información ya en el archivo del, del etcm. Entonces sí, pienso un poco. Dejémosle pensar y continuemos, si no, vamos a ir muy tarde. Bueno, esto está pendiente, ¿no es cierto? A ver qué nos arroja. Miren, paso 5, abstract de keywords. Ustedes saben, la estructura recomendada de un abstract es contexto del problema, limitaciones, necesidades no resueltas, intervención, propuesta, metodología, forma de evaluación, resultados principales, impacto y relevancia. Bueno, hay que tener cuidado que el abstract no debe prometer más de lo que muestran los datos. Y miren, esto es bien importante. Hay que evitar revolucionario. A ver, estamos en una era en que lo revolucionario es bien subjetivo. Evitemos revolucionario. Totalmente. No hay resultados totalitarios, ¿no es cierto? Siempre todo está sujeto a mejora. Evitar totalmente. Garantiza. Esto de garantiza nada que un proyecto social haya salido bien en una comunidad. No garantiza que resulte en otra comunidad de una geografía distinta. Y solución definitiva, nada es definitivo en la vida, todo está sujeto a mejora, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado eh, con estas expresiones. La introducción me dice que la estructura recomendable es 5 párrafos. Un contexto social humanitario primero, el 2, problema en específico, 3, limitaciones de soluciones previas, el 4, el gap y la contribución, es decir, la necesidad y la contribución, ¿cierto? Y 5, la estructura del archivo. Debe lograr que el lector entienda rápidamente por qué el problema importa, por qué la evidencia del proyecto es relevante y qué aporte concreto ofrece al estudio. Déjenme ver si esto ya generó. Miren, ya me generó. Dice que me generó, pensó 2 minutos 16 segundos para darme la respuesta. Me da. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me da. ¿Y por qué no me da? ¿Será porque me cambié? Estos debían estar como, miren acá cuando me dio lo que ya le pedí antes. Me dio como enlaces para descarga. Les voy a mostrar porque no sé por qué no me dio de pronto. Miren, aquí están para la descarga. Entonces, no sé qué pasó. Déjenme ver. Digámosle, no puedo descargar los archivos. No, es que está pensando todavía. Por eso no puedo descargarlos. Todavía está pensando. Bueno. Bueno. Trabajo relacionado.
investigativo, trabajos relacionados, ¿no? Los criterios para hacer de literatura, los estudios recientes, verificables, experiencias de contextos similares, soluciones tecnológicas de bajo costo, trabajos sobre adopción, impacto y sostenibilidad, y fuentes académicas o institucionales confiables. Regla de integridad. La IA puede sugerir palabras claves y estructura, pero las referencias deben buscarse, leerse y verificarse por los autores. Por favor, esto es bien importante. Sí, la IA me puede dar. Y puede también ser un buen inicio para buscar esos y ver si es que en realidad eh, tienen que ver con mi temática, ¿no es cierto? Si en realidad si están bien referenciadas, por favor, siempre debe verificarse esto. Eh, bueno, a veces la IA sí hace barbaridades, pero bueno. Entonces todo es sujeto a verificación, ¿no? Bueno, ahí está una matriz comparativa, ¿no es cierto?, de trabajos que hayan ah, habido sobre el tema. Y pues se contextualiza cómo puede, se debe hacer una diferencia con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces está en el aporte, qué es lo diferente, ¿sí? La metodología reproducible, que me dice que, bueno, diseño de estudio, contexto de implementación, participación beneficiaria, descripción de la intervención, herramientas o tecnologías, instrumentos de recolección de datos, indicadores de evaluación, procedimientos de análisis y consideraciones éticas. Y hay que hacer esta pregunta de reproducibilidad, ¿no es cierto? Un lector externo podría entender cómo se implantó y evaluó el proyecto. Sí, esto es bien importante, ¿no es cierto? Si alguien que lee el artículo y no sabe de la temática, al leer el artículo va a entender qué se hizo. Bueno, entonces un diagrama metodológico sugerido es un diagnóstico inicial, un diseño de intervención, una implementación en campo, una recolección de datos, un análisis e interpretación. El complemento sugerido, incluir este flujo como figura del paper, mejora la claridad metodológica y permite mostrar trazabilidad de la intervención. Y aquí tenemos una tabla de indicadores y productos de resultado de impacto. Miren donde me da el nivel, la pregunta, el ejemplo y la evidencia. Por ejemplo, en un producto, ¿qué se entregó o ejecutó? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. ¿Qué se entregó como producto? O qué se ejecutó si fue una capacitación, por ejemplo, ¿no? Mira, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está talleres, sensores, plataforma, guía. La plataforma, ¿no es cierto? Las plataformas virtuales, pues son una evidencia, un producto, ¿sí? Registros, y las evidencias son registros de actas, fotos, asistencia, otros niveles de resultado. Es decir, que cambió en el corto plazo, ¿no? Y lo ideal sería también analizarlo a largo plazo, pero bueno, eso sería para un duro paper y es un poco difícil en proyectos sociales hacer eso. Pero bueno, el ejemplo es de aprendizaje, adopción, uso, acceso. Y la evidencia, encuestas, pruebas, logs, entrevistas. Y el nivel de impacto, ¿qué efecto más amplio se observa? Por ejemplo, la inclusión, eficiencia, continuidad, bienestar. Y la evidencia, comparación temporal, seguimiento, testimonios triangulados. No hay que olvidar que no todo producto es de impacto, ¿sí? Una capacitación ejecutada no demuestra por sí sola la mejora de competencias, ¿sí? Por ejemplo, se da una capacitación en declaración de impuestos. Por sí sola no me dice nada. Yo empecé la capacitación, terminé la capacitación y se fueron. Luego habría que hacer ah, un
una entrevista, un análisis estadístico de quiénes aplicaron esos conocimientos y cómo les fue, ¿sí? Bien, metodología. Este es otro prompt. Ahí se actúa como experto en metodología aplicada, evaluación de impacto y escritura IEEE. Redacta una metodología clara, ordenada y reproducible. Y bueno, ahí, ¿no es cierto?, la información que se le da, que ya se le da, que se le puede dar por medio de archivos. Y la entrega dice subapartados, diagrama de flujo sugerido, tabla de indicadores, checklist y reproducibilidad, riesgos y metodológicos. Bueno, si podemos. No sé qué le pasó. Se congeló. Cancelemos. Ah, no, sí, sí me dio. Bueno, voy solo a descargar el PDF, el compilado. Si necesito hacer cambios, evidentemente tendré que descargarme el látex. Ya. No sé si escucharon la voz del chat GPT lo que me decía. A ver, veamos lo que me generó. Ah, miren, es la, es el template de la IEEE, ¿no es cierto? Eh, ya está bueno, con el título, con las preliminares, el resumen, la introducción, problema operativo, las preguntas de investigación. Me construí una tablita de variables técnicas sociales sugeridas. Y como vimos, me dio estas referencias. Ojo, que la IA me redacte todo esto, pues no significa que así se va, ¿no? Hay que entender que es una ayuda, no es un fin. Eh, siempre hay que leer, siempre hay que cambiar, porque no todo. eh, sí, le redacta maravilloso, de manera bonita, de manera secuencial, pero sí hay errores. eh, por este mismo motivo de lo que dijimos, ¿no es cierto? Aquí se puede leer bonito, pero en la realidad tal vez no pasó eso. En realidad pudo haber pasado alguna otra cosa que haya que enfatizar en el... eh, pero bueno, para que vean el potencial que tiene una IA. Bueno, allá. Estamos, no estábamos. Me perdí ahí. Es que estoy. Aquí estamos. Ya, mandamos a hacer esto, ¿no? Y le voy a aclarar algo a la inteligencia artificial porque a veces se queda trabado eh, las, las, eh, las instrucciones anteriores. Y si le pido esto, capaz que me saca otra vez en el formato de la IEEE, cosa que no quiero. ¿Sí? No, le voy a decir simplemente no utilices el formato ¿cómo se llama el formato? Ese ETCM. Listo, nada más. Vamos a ver si se demora.
Oh, ahí está. Está bastante rápido. Miren, me da la metodología propuesta, el contexto, los participantes, la descripción. Miren, me dan las áreas trabajadas con los niños, todo eso. La duración de las fases, tecnologías y recursos utilizados. ¿Sí? Una tablita de los instrumentos de recolección de datos. No, mira, aquí me da un diagrama de flujo que se le puede pedir que haga en otras herramientas, ¿sí? Para que se le vea. Miren, me da un checklist de reproducibilidad, ¿sí? Entonces me da varias cosas. Me da varias cosas que me pueden servir en la redacción del artículo como herramientas para tener sustento. Miren, este diagrama de flujo no me gusta. Le voy a pedir algo, veamos si me lo hace. Eh, una imagen. Voy a decir que le dice una imagen en donde se ve el diagrama de flujo sugerido. eh, de manera, no, en forma vistosa. Y vocabulario científico. Veamos qué pasa. Vistosa, vistosa, qué buen conceptos. Perdón. Disculpas las faltas. Veamos qué pasa. Miren, está creando la imagen. Veamos si lo hacen. ¿Ah? Debería. Ya está acabando. Miren. eh, sí. Miren que me da, inclusive si yo quiero cambiarle a un aspecto horizontal, me da cómo hacerlo, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Voy a bajarlo para poder aumentar la vista. Eh, Pueden ver que no. Miren, me da cada fase, diagnóstico, contexto educativo. Eh, Está con viñetas, con gráficas, con título y sus respectivos, pues, eh, desglose, las evidencias. Sí, ¿no? Me da un gráfico bastante bien. Y no fue un prompt difícil, ¿no? Simplemente le dije que me lo haga ya. ¿Qué le dije? Le dije, bueno,
Perdón, para esto sí, sí, no. Y en base a lo que ya hizo, este diagrama de flujo sugerido, que lo hizo en su Canva, en su entorno, que no se le ve bien, sí, pues le dije que en base a eso, realicé la imagen del diagrama de flujo sugerido en forma vistosa y científica y lo hizo. Sí, bueno. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien. Los resultados de discusión, los resultados son válidos, indicadores antes y después, número de objetivos alcanzados, cambios en acceso, uso, adopción, aprendizaje, encuestas de satisfacción o percepción, registros de uso de plataformas o sistemas, eh, evidencia, evidencia cualitativa, entrevistas, testimonios, observaciones, comparación con experiencias previas. ¿Sí? Bien, ¿cómo discutir resultados sin exagerar? Evitar, por ejemplo, el proyecto solucionó la brecha digital. Parece algo muy ambicioso, ¿no? Es preferible decir ser algo más modesto. Los resultados sugieren una mejora inicial en acceso y uso de recursos digitales en el grupo participante. Miren, evitar la metodología garantiza éxito. Por Dios, esto, sí. Más bien la metodología mostró potencial de replicación bajo condiciones similares. Todos los beneficiarios cambiaron su realidad. Está muy exagerado, ¿no? Los datos de percepción reportan cambios positivos en una parte de los beneficiarios encuestados. Eh, la IA redactó el paper. Eh, no, la IA apoyó organización y claridad. Los autores verificaron datos, análisis y conclusiones. ¿Sí? Entonces, por favor, no hay que exagerar. Es preferible ser muy modesto en la discusión de resultados, ¿no? Las conclusiones, estructura recomendada, recordar el problema, resumir la intervención, presentar el resultado principal, explicar la contribución, reconocer limitaciones, proponer trabajos futuros. Y dar un criterio de cierre, ¿no es cierto? Una conclusión fuerte, no repite el resumen, más bien interpreta el aporte y deja claro que se puede transferir a otros contextos. Y uso ético de la IA generativa. Mire, esto hay que tener claras. Como hemos visto, ¿no? La IA puede apoyar en estructura, redacción, claridad, síntesis, traducción, revisión de coherencia. Fabuloso. No debe utilizar la IA para inventar datos. La IA es facilito, les inventa datos. ¿Sí? Pero no. Está bien. Fabricar citas, reemplazar juicios científicos, aparecer como autora y ocultar limitaciones. ¿Sí? Perfecto. Aquí está un modelo breve de declaración de IA. Sí, miren, evidentemente, ¿no es cierto? En inglés, pues los scopus están en inglés, que es lo que nos piden ahora las universidades. Y miren, una declaración eh, puede ser de esta manera. Los autores
Usaron inteligencia artificial generativa como una herramienta para soporte de lenguaje, refinamiento, estructura organizacional y claridad. Y claridad, ¿no? Eh, todos los datos, análisis, resultados, interpretaciones, conclusiones y procedimientos fueron verificados por los autores, no por la IA. No se utilizó herramientas de IA en la generación de datos, fabricación de referencias o reemplazar juicios científicos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Una declaración que debería ir en el paper, ¿sí? Sí se utilizó inteligencia para, pues, lo que hemos visto, ¿no? Darnos una guía de cómo redactar el paper. Si la versión es doble ciego, es decir, tiene revisión por pares, pues eh, si la convocatoria exige revisión anónima, revisar si la dirección se incluye en la versión inicial o únicamente en la versión final según las instrucciones del evento. Sí, ahora los eventos tienen instrucciones de cómo realizar esto en la IA, ¿no? Bueno, en la revisión doble ciego, en las de por pares, los elementos que deben eliminarse en manuscritos anónimos son nombres de autores, afiliaciones, correos, agradecimientos, financiamiento, nombres de laboratorios, universidades, metadatos y referencias redactadas de forma autoidentificable. Un checklist que debería revisarse al final del paper debería contener mínimo esto, ¿no? Si el problema social está claramente definido, si la intervención eh, explicada de forma reproducible, los resultados con evidencias, el impacto sin exageración, limitaciones honestas, referencias reales y verificadas. Bueno, si es en el caso de la triple o en cualquier otro congreso, pues que el formato esté cumplido. El manuscrito anonimizado, si es que aplica. Eh, el uso de la inteligencia artificial declarado en la versión final. Y figuras y tablas legibles. El cierre operativo, sí, se puede decir que hay un cierre cuando el paper está listo para revisión interna, cuando cada punto tenga evidencia documental. Bueno, ejemplo, después una versión de tipo de proyecto. Se desarrolló una capacitación en herramientas digitales para jóvenes de una comunidad rural con el fin de mejorar sus habilidades tecnológicas y apoyar su acceso a oportunidades educativas. Esa es una visión general, ¿no? Pero miren, la versión de artículo científico ya tiene que estar un poquito más eh, redactada de una mejor manera, ¿no es cierto? Ahí está bueno, la versión en inglés. Dice, el estudiante evalúa los efectos de oportunidad basada en skills digitales, la intervención tecnológica y la adopción en la educación, acceso en las comunidades rurales y lo demás, ¿no? Miren, y les invito a hacer esto. Si el elemento, problema científico, el gap principal, es decir, la necesidad, ¿no es cierto? O el hueco, la intervención, la evidencia disponible, la construcción, limitación crítica y figura tabla clave. Sí. Si estuviéramos después en un taller esencial, esta sería una de las actividades que tendrían que hacer. Pero bueno, ahí estaría cómo se revisaría la actividad anterior. Y recuerden,
Pues la meta no es narrar actividades. La meta es transformar una experiencia social en evidencia científica útil para otras comunidades, investigadores e instituciones. Bueno, espero que les haya servido, que estos apliquen los problemas en proyectos reales. Siempre tengan claro que tienen que tener evidencias que van a ser, tienen que estar disponibles en el momento en el que se las solicite. Y pues todo esto antes de redactar el paper completo. Bueno, aquí están las fuentes. Y eso es lo que les podría contar acerca de la inteligencia artificial aplicada en artículos. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Patricia, por la presentación. A continuación, quedamos a la espera de las preguntas de los participantes para poder ir resolviendo algunas dudas sobre la temática que hemos tratado el día de hoy. Bueno, hasta que se vayan animando para realizar algunas de las preguntas. Dentro de lo que es el uso de las inteligencias artificiales, también están existiendo todo lo que es el uso, podríamos decirlo, asociado de varias inteligencias artificiales. Por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia en realizar los prompts en una IA y aplicarlos en otra IA y mirando cómo van respondiendo dependiendo los prompts que se les agregue? El mismo prompt a distintas IAs, ¿cómo responden? Claro, claro, por supuesto. Lo, bueno, sería lo recomendable, ¿no? Es hacer un repositorio en YouTube y con los prompts y ir registrando lo que tú dices, ¿no? En esta experiencia que les comenté acerca de la, de las integrales triples en, en ChatGPT, en Gemini y en DeepSeek, pues se utilizó los mismos prompts para ver el desempeño que tenía cada una de ellas. Y bueno, se sacan conclusiones interesantes. Se puede ver cómo reacciona cada inteligencia artificial y sus fuertes, ¿cierto? Cuál es mejor en ciertos campos. Sí, son experiencias muy interesantes en realidad, hacer prompts y probarlos en varias inteligencias. Y bueno, también dentro de tu experiencia, tal vez el trabajo ya con agentes específicos o ya entrenados para alguna función especial no sé, si en la parte de redacción o en los trabajos que tú realizas. Bueno, en realidad en este momento estoy haciendo eso en Cloud. Todavía no tengo unas conclusiones, eh, ¿cómo le llamo? Unas conclusiones que pueda comentar todavía. Me falta todavía realizar algunas cositas por ahí para poder hablar sobre los agentes, ¿no? Pero es interesante. eh, los agentes cuando se ejecutan de manera local. Eh, Me abstengo todavía de comentarlo. Cuando ya tenga el suficiente eh, bagaje de pruebas que estoy haciendo, pues podré comentar al respecto. Y más que todo porque eso se está llevando actualmente como tendencias, ¿no? Claro, claro. Y Ujú. los trabajos ya específicos en cada una de, de las acciones puntuales. Claro, Tal vez, ya son inteligencias que son entrenadas para un uso específico. Sí, o sea, y es interesante, pero y cada una va realizando
sus actividades propias. Es algo que hay que explorar. Ajá. Bueno, colegas, no sé si existe alguna consulta adicional. Parece que en el chat tampoco no tenemos consultas. Muy bien. Bueno, queremos Bueno, agradecer. aló, buenas Sí, noches. Bueno, buenas noches, primero te escucho. felicitarles por este seminario, curso, taller que nos están dando. Me parece muy interesante. Felicitarle también al profesor que nos enseñó el día de hoy. Y bueno, yo tenía una recomendación. Tenemos un grupo de chat, pero solo pueden escribir los administradores y a veces sí hay inquietudes de los participantes, pero nos vemos limitados porque no podemos escribir. Entonces, sí me gustaría ver qué posibilidad hay que en el grupo de WhatsApp los participantes podamos expresar nuestras inquietudes. A veces tenemos dudas, preguntas y bueno, no lo podemos hacer llegar, ¿no? Mil disculpas que haya intervenido en esta clase para hacer esta petición, pero en el grupo no lo puedo hacer porque está eh, configurado para que solo los administradores puedan comentar esa sugerencia. Muchísimas gracias, Verónica. Lo vamos a ver. Voy a pasar a la persona encargada, Keila, que nos ayude con la parte de habilitar los mensajes. Sí, y la otra situación es que, bueno, no sé si yo no me fijé bien, pero veo que los formularios de asistencia lo pusieron hoy en el grupo de WhatsApp, ayer miércoles, pero el del lunes y el del martes, no sé si no se compartió el formulario. Quisiera que me Así ayuden con es. eso o solo la asistencia está registrado en el formulario de martes y jueves hasta ahora, que sería lo que podíamos registrarnos. No se preocupen, voy a volver a subir los formularios para que puedan igualarse las asistencias. Ok, muchísimas gracias. Ya, muy bien. Bueno, como si no existe ninguna consulta adicional, eh, quiero agradecerle a Patricia por el tiempo que se dio para ayudarnos en este taller. Nos va a hacer llegar la presentación y las vamos a compartir tanto por el correo electrónico como por el grupo. Y quedaríamos para el día de mañana que trabajaríamos directamente ya con la plantilla del Congreso en Overleaf y estaríamos con un borrador de nuestro artículo. Les vamos a enviar las guías a continuación para que los puedan ver en el grupo y puedan ir aplicando con sus proyectos y de esa manera tener la información para mañana poder, poder realizar el ejercicio. Bueno, si existe alguna consulta adicional, si no podemos cerrar la sesión del día de hoy y quedar listos para el día de mañana. Bueno, colegas, entonces muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Una buena noche para todos.